Aclaremos que la astrología, aunque hay una información lumínica, ¿vale?, que tiene su sentido y que su parte, digamos, física, en que la luz que tú recibes actúa como información y te da un patrón biológico, también tenemos que entender que esto es una abstracción. A mí, por ejemplo, a mí no me gusta llamar los planetas, curiosamente. No porque no lo sean, sino porque ese planeta no es el origen. Ese planeta vibra en la misma fuerza. O sea, si yo me dirijo a Marte, yo voy a ver que Marte vibra igual. Lo que pasa es que es el cuerpo más grande y el más representativo, pero vibra igual que el color rojo, que la manifestación de ira, de violencia, de lucha, de combatividad y de empuje. Marte no te da esa cualidad, simplemente es que Marte estaba ahí y Marte sintoniza y vibra de la misma manera que vibra tu parte marciana o Marte. Le ponemos Marte porque es el representante más grande que tenemos para poner, pero no creáis que eso es tan importante, ¿no? O sea, eso es simplemente una manera abstracta de poner un vocabulario a la manifestación de la naturaleza y de la vida, y buscar unos puntos de referencia. Se seleccionaron 12 porque era importante el número, no porque hubiera 12 constelaciones, hay muchas más, ¿vale? Pero vamos a buscar 12 como símbolo y representación. Siempre vamos a pensar a ese nivel, eso es fundamental, ¿vale? A mí me encantaba una cosa que os puede dar un dato de un escritor del siglo XIX, un biólogo. Explicaba que el hombre primitivo, cuando hablamos de hombre primitivo, me niego a pensar que es un cromañón, o sea, del hombre primitivo de pensamiento, ¿no? Cuando la mente, en vez de estar tan enfocada, estaba más receptiva, veía el mundo, ¿sabes?, como los herbívoros, ¿no? Esa capacidad de tener un ojo aquí, ¿no? y otro aquí, tiene una visión difusa y no enfocada, ¿vale? El pensamiento cambia. Si tienes una visión enfocada, el pensamiento lo tienes también. Entonces eres muy penetrante, pero pierdes campo de visión. Ahora mismo la ciencia funciona así, ¿no? Y ya ve la medicina. O sea, síntoma tal, despiezo y todo lo miro y enfoco, pero no miro de una manera, hombre, ahora ya se está cambiando, pero no miro de una manera en global y periférica, ¿sabes? De hecho hay una meditación, ¿no?, de la visión difusa, de contener toda la información, porque la atención solo da para una cantidad, ¿no? Es como el ordenador. Me da igual cómo la utilice, pero solo tengo una capacidad de enfoque. Si no enfoco, o sea, de visión, si no enfoco, percibo de otra manera, a nivel difuso, pero más cantidad. Entonces a mí eso me daba, ¿sabes? Le veía muchísimo sentido cuando decía que el hombre primitivo, a lo que le da importancia, ¿no?, y su lenguaje básico, era lo que perduraba. Lo que no perdura no le da ninguna importancia, ni siquiera lo nombra, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué perdura? De lo manifestado, de lo orgánico. Pero todo en la vida va, digamos, transformándose. Y todo lo que está vivo no perdura, en el sentido de que siempre está en un cambio continuo. Eso es otra de las cosas que cuando se hacen consultas y ahí, de verdad que los humanos tenemos eso, el apego que dicen los budistas, ¿no? Porque es que lo que nos negamos es que las cosas no perduren, y aquí no perdura nada, ¿vale? Nada, de un día para otro. Es verdad que en la vida el árbol te vuelve a echar la hoja, pero no es la misma hoja. Es verdad que tus células no son las mismas células, aunque tengas el mismo patrón, ¿no? Van fijándose, pero todo cambia, ¿no? El tío explicaba esto y a mí me encantaba, que decía, a mí que me interesa, yo puedo identificar en cualquier lugar una energía, y me da igual que sea en un hombre, o sea, por ejemplo, fuerza de Marte, que siempre se pone como ejemplo porque es una fuerza muy pura y muy identificable. Yo puedo identificar una fuerza en una tormenta, un hombre cabreado, un león en pleno ataque, una tempestad de arena. ¿A mí qué me interesa? ¿El hombre, el león? No. La vibración que emite en ese momento. A eso se le llamaba el verdadero nombre de la persona, porque el nombre secreto, y decían que si sabían tu nombre secreto te tenían en su poder, ¿no? Los hombres empiezan con la caza, empiezan a imitar el sonido de un pájaro para tenerlo en su poder. ¿Qué imito? Tu vibración, no te llamo pajarito. De alguna manera conozco tu manera de vibrar, ¿no? Entonces definían esto en culturas así muy antiguas, muy primitivas.
llaman a la gente de una manera curiosa, ¿no? O sea, es decir, hierba que se mece, que queda muy poético, pero es que es la misma vibración que tú das andando que una hierba que se está moviendo. Es eso lo que vamos a buscar, siempre. Ese es, en definitiva, el lenguaje que vamos a manejar. Lo que pasa es que, claro, nuestra mente es analítica y vamos a ir clasificando e identificando esas fuerzas, ¿vale? Hay algunas que un ciego sabría cómo vibra el color rojo, y de hecho hay ciegos que te ponen la manita y dicen de qué color es algo. Sí. Y tú dices, ¿cómo puede ser eso? Una manera de vibrar. Y decir, yo lo veo así. Cuando nacemos, a nivel humano, sale con un diseño determinado, pero ese diseño es a nivel vibratorio. Tú estás sintonizado con una radio que tienes X sintonía. ¿Qué pasa? Que a ti te llegan las ondas que vibren en esas mismas frecuencias. Es como, pasa la onda, uy, ahí estoy, yo tengo mi radio sintonizada en esa frecuencia. Por ahí establezco la conexión. ¿Qué pasa? Que lo que no estamos vibrando, para nosotros ni siquiera existe, es que no lo percibimos. Por eso es curioso cuando estás trabajando con astrología, te dicen, no, pero es que eso fue así, esa es la realidad, y tú dices, sí, pero la realidad no es otra cosa que una manera de percibir la vida. Y no hay más. Y claro, yo como humana, siento que si yo vibro así, yo digo, pero es que mi realidad vibraba así. Claro, pero es que tú vas buscando ese tipo de sintonía, ¿vale? Eso lo vamos a encontrar, que es una auténtica realidad. La vida es como tú la percibas. Y tú la percibes según el diseño de patrón que tengas y como estás afinado. Es una manera, es un idioma para entender la vida, ¿no? Y lo puedes aplicar a cualquier cosa, lo estás aplicando continuamente, ¿no? Y una de las máximas que a nivel clásico te dicen siempre, ¿no? Los sabios te dicen, las fuerzas o los planetas inclinan pero no obligan, eso continuamente. También hay unas láminas de conocimiento antiguo en todo esto que te dicen el sabio está por encima de las estrellas. O sea, en el fondo, si tú eres capaz de observar tu personaje, que ya nos vamos a filosofías profundas, místicas, si tú eres un observador de tu propio personaje, podrás acceder a él, y podrás manejarlo. Si tú estás inmerso en tu propio personaje, por muy maravilloso, fácil que tenga unas cosas y difíciles otras, siempre vas a ser como un corcho que según la vibración que me viene me pongo a vibrar ahí. O sea que también tenemos un libre albedrío, entre comillas, En libre albedrío me refiero a la hora de elegir cómo vivir y cómo observar. Ahora tú tienes que trabajar con el papel que te han dado. Imagínate una obra de teatro que te dan un guión y ese es tu guión, y ese es tu personaje con X características. Ahora, el mismo papel lo podemos hacer dos personas y parece otro. Vamos, de hecho, tengo una amiga que ha bailado conmigo toda la vida, podríamos hacer la misma coreografía, que no se enteraba nadie, porque es que cada una expresaba pues, otra cosa, aunque nadie percibe que tiene dos personas con el mismo patrón casi gemelo. Yo alucino, porque es que a mí me encanta, ¿sabes? Ve a mellizos que dice, y uno le ve, y marcianísimos, por ejemplo, ¿no? Y uno le ve ese Marte muy física, muy masculino, ¿no? Esa parte marciana, y al hermano ves esa fuerza con otros matices, ves su fuerza marciana, lo ves en carácter, en pensamiento, y es el mismo Marte, ¿sabes? Pero y en el mismo momento, y por segundo, la luna puede variar aquí, poco más, pero cada ser lo hace un cuadro nuevo. Eso es importante también saberlo, ¿sabes? Porque parece que tampoco es pizarra. Tenemos ese libre albedrío. A mí me encanta cuando me encuentro con una carta y digo, ¿qué habrá hecho esta persona? Sobre todo cuando ni la veo por aquí, ¿sabes? Y no sé nada. Y siempre tengo esa curiosidad de qué ha podido hacer con ese personaje, ¿no? ¿Dónde está? Y siempre me sorprende, siempre, ¿sabes? Nunca... Hombre, es muy gratificante decir, es que lo sabía, porque también, hombre, pero a mí me encanta sorprenderme, ¿sabes? O sea, decir, ¡guau! Tiene las características que yo sé, pero ¿cómo las has usado? Mira por dónde sale esto. Mira, un Saturno durísimo, pero dentista, claro. ¿Sabes? Eso ya lo vais ahí viendo que la vida es creativa, tope. Entonces, es una manera de vibrar, pero siempre tiene esa manera única, ¿no? De que esas fuerzas se den. Y bueno, si no son infinitas, son riquísimas.